¿Cuántos han discernido la visitación de Dios? Dios nos está visitando, hermanos. El miércoles tuvimos una enseñanza preciosa, hermanos, y yo sentí la gloria de Dios allí, hermanos. La semana que entra comenzamos el evento para la familia y estamos con expectativa también de la gloria y la presencia de Dios bendiciendo las vidas y las familias, amados. Entonces, amados del Señor, yo creo que tenemos que prepararnos y anticiparnos, porque ya no podemos decir que viene avivamiento, más bien tenemos que decir el avivamiento ya comenzó, hermanos. Ya se está desatando, ya hay, hermanos, un mover del Espíritu Santo bien lindo, bien hermoso, hermanos. Hay sanidad, hay gozo, el pueblo tiene ganas, ama al Señor, hermanos. Cada vez que cantan, que ustedes levantan manos, la gloria de Dios desciende, Dios respondiendo. Estamos venciendo al enemigo, hermano. No, nos está yendo bien, hermanos. Dios nos está concediendo victorias, hermanos. Estoy mirando a muchos de los jovencitos, hermanos, bien animados, sirviendo al Señor. Dios está haciendo cosas maravillosas. Ahora bien, cuando Dios se comienza a mover, obviamente el enemigo también, hermano, comienza a arreciar, hermanos, con las amenazas, pero sobre todo comienza a arreciar con las tentaciones, hermanos. Comienza a arreciar, hermano, con estos actos, hermanos, de prueba hacia su pueblo. Y yo me hacía la pregunta: ¿cómo debemos de responder cuando el enemigo se nos presenta con tentaciones, hermanos? Y obviamente tenemos que ir, hermanos, al que todo lo puede y al que todo lo hace. Amén. Cristo Jesús, hermanos, cuando Él se revela como el Mesías, Él va a Juan, al Jordán, para ser bautizado por Él. Cuando sale del agua, bautizado por Juan, usted recuerda el texto, hermanos. Hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces allí está la aprobación de Dios, el sello de Dios y el envío de Dios como el Mesías. Luego, hermano, aparece el Espíritu Santo en figura de paloma. ¿Se recuerda, hermanos, el texto? Y luego de ahí dice la Escritura, hermanos, dice la Escritura que el Espíritu tomó a Cristo y lo llevó al desierto para ser tentado, pongamos la palabra aquí, probado por el diablo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la prueba y por qué el Espíritu lo llevó? Tenía que ser probado para mostrar, no porque estuviera en inseguridad, no porque se dudara de él, no, sino porque habría que dar testimonio a la humanidad de que Él es el Cristo, el Mesías, y que Él llevaba en sí mismo toda la humanidad que usted y yo tenemos, hermanos. Toda la debilidad física, biológica, emocional que cualquier ser humano tiene, pero sin pecado. Es importante esa porción, sin pecado, hermanos. Ahora bien, ahí es donde vamos al texto. El enemigo le comienza a tentar, a probar. No vamos a mirar las pruebas ni las tentaciones que el enemigo expone, pero sí vamos a mirar las respuestas, porque vamos a hacer uso de esas respuestas, porque Cristo es nuestro ejemplo, y en base a lo que Él hizo, así nosotros vamos a hacer. Como Cristo respondió, así vamos a responder usted y yo al enemigo. Amén, santos. Entonces dice, hermanos, por ahí la Escritura, vaya conmigo si es tan amable, a Mateo capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11 para entender bien el contexto. Y quiero que me preste su atención. Me voy rapidito porque queremos ganarle un poquito al calor, hermanos. Queremos avanzar rápidamente. Entonces, amados, vámonos al capítulo 4 de Mateo, versículo 1. Mire bien el texto, amados. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Llevado por el Espíritu y tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo ¿qué?
Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, y aquí viene: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermano, está tremenda esta escritura. La prueba desde el ámbito espiritual. Hay que entender algo, hermanos, para poder captar bien. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Vuelvo a repetir esta porción: Dios no puede ser tentado, pero mire el texto, por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Tenemos que entender, tentación es prueba. Pero hermanos, la prueba tiene que ser correctamente interpretada. Dios no puede ser tentado por el mal, pero hay pruebas que Dios aprueba. Otra vez, pruebas que Dios aprueba. Ejemplo, Dios, hermano, probó a Abraham: entrégame a tu hijo en sacrificio. ¿Se recuerda, hermanos? Y hermanos, Abraham obedeció. Otra escritura, por allá en Malaquías, en la palabra de Dios dice, Dios diciéndole al pueblo: probadme en esto, dice el Señor, traer ofrendas y diezmos al alfolí, y dice: y probadme en esto, hermanos. Entonces, cuando hablamos de prueba, tenemos que darle una interpretación correcta, hermanos, en el contexto correcto. Por ejemplo, cuando hablamos, hermanos, de cómo se prueba a las personas son probadas para sacar algo de ellas. Por ejemplo, Dios condenó al pueblo porque el pueblo lo tentó, lo probó en el desierto. ¿Qué sacaron de Dios? Ira, porque la ira de Dios se manifestó, el enojo de Dios, la molestia de Dios. El diablo, cuando te tienta para sacarte algo malo. Cuando Dios te prueba para sacarte algo bueno. ¿Me estás entendiendo, hermano? A Abraham se le probó, y Abraham, ¿qué sacó? Fe, confianza, seguridad, amor a Dios. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Probadme en esto, dice el Señor, traed los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé por vosotros al devorador. Hermano, tremendas bendiciones cuando Dios dice: pruébame. Pero una cosa es la prueba divina, que es para sacar algo bueno, cuando es la tentación diabólica para sacarte, primeramente sembrarte una semilla de maldad, dejarla que germine, y luego sacarte una concupiscencia, sacarte un mal, sacarte la expresión, hermano, de la maldad, algo maligno para la destrucción propia de tu familia, de tu persona, de tu ministerio, de tu relación con Dios. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? Entonces, vamos a entender esto bien, amados. Prueba es
sacar algo de ti. Y cuando Dios te prueba para sacarte confianza, sacarte tenacidad, sacarte fe, sacarte perseverancia, sacarte amor a Dios y a su obra, sacarte, hermano, lo que hay dentro de ti, pulirte dentro de tu corazón, hermano, para hacerte mejor cada vez. El enemigo lo que busca es buscar cuál es la debilidad que tienes, cuál es la falta que tienes, para luego de ahí, hermano, tomarse y hacerte fracasar en lo que quieres tú servir al Señor. Entonces es muy importante, hermanos. El pecado es atractivo, seductor, te atrae. ¿Y dónde se basa, hermanos, esta seducción? En el estímulo. Quiere estimular. Ahora, ¿por qué Cristo es sin pecado? Porque Cristo era divino, hermanos. Y hay dos tipos de estímulos: el exterior y el interior. Por eso es que Cristo no podía ser tentado en su interior, porque en el interior, hermano, era la divinidad completa, la santidad pura, porque era la misma presencia de Dios encarnada. ¿Me están escuchando? Pero nosotros somos de una mente caída, humana, que está expuesta a la concupiscencia. No diga que es tentado de Dios, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia, ¿qué? Concupiscencia es seducido, atraído y expuesto para que luego el pecado dé luz a la muerte. Entonces Cristo nunca fue tentado en el interior, fue tentado en el exterior, en su necesidad biológica y física, porque ayunó 40 días y tuvo hambre. Entonces el enemigo llega y le dice: di a estas piedras que se conviertan en pan, que era una atracción, un estímulo exterior para una necesidad interior. Ahora, la diferencia entre nosotros y Cristo es que Cristo es sin pecado y nosotros nacimos en pecado, porque así nos concibió nuestra madre y en pecado fuimos nosotros creados. ¿Me están comprendiendo, santos? Ahora, Cristo lo resuelve en la cruz del Calvario y somos perdonados y santificados, y una vez que Dios nos perdona, nos quita el aguijón del pecado. Y ahora, hermano, las tentaciones están en el externo y están continuamente acosándonos, seduciéndonos, atrayéndonos. Y es ahí donde está nuestra batalla espiritual y donde debemos de vencer y avergonzar al enemigo, porque el enemigo quiere destruirte, quiere destruir tu casa, tus hijos, tu familia, tu matrimonio, pero tú no se lo vas a permitir, porque ciertamente estás batallando, estás luchando. Hay seducción, hay concupiscencias, hay pensamientos, hay debilidades, pero sobre todas estas cosas te librará Dios, porque Él ya pasó por ahí, porque Él tiene el poder y el espíritu para darte la victoria. No seas avergonzado del enemigo, hermano. Sé victorioso, gana la batalla, vence al mal, vence las debilidades, vence las concupiscencias. Somos humanos, hermanos. Batallamos y luchamos, pero seguimos perseverando en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque debemos de honrar a Dios con nuestras vidas, debemos de honrar a Dios con nuestra santidad, debemos honrar a Dios con nuestra perseverancia, porque Dios se lo merece, porque Él está en su trono, hermano, porque Dios nos llamó a ser santos y separados de un mundo pecaminoso. El pueblo se tiene que levantar, hermano, y tiene que vencer al enemigo. Tenemos que vencer, porque el Espíritu Santo va a descender, va a bendecir, va a sanar, va, hermanos, a llenar, va a hacer cosas maravillosas. Pero el Espíritu Santo se mueve en la santidad del pueblo, en la pureza del pueblo, amados. Qué tremendo esto, hermano. Cuidado con el estímulo exterior, cuidado con el estímulo interior, cuidado con los pensamientos. Todo pasa, todo viene, pero recuerda, más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. Más poderoso es el que viene sobre ti que las tentaciones que están allá afuera. Sé vencedor en este día ya. Vence ya la debilidad, el enojo,
esa negligencia que tienes, esa indiscreción. Porque el Espíritu Santo se está moviendo y no podemos contristarlo, hermanos. No podemos contristarlo. No podemos interrumpir el movimiento de Dios. Por eso, cuando Cristo es revelado como el Cristo, el Mesías, el Espíritu dice: ese es el momento. Ahora hay que probarle, hay que enseñarle a este mundo quién es el Cristo de los cielos. Y es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, hermano. Entonces, ¿dónde estuvo Cristo? En un momento, en una ocasión de vulnerabilidad. Quiero que entiendas: discierne las maquinaciones del diablo, disciérnelas. Dios te ha dado un espíritu de revelación. Escucha esto: el enemigo te va a golpear en tu momento vulnerable. Ejemplo: hay una discusión en el matrimonio, hay una aspereza, hay un distanciamiento. En ese momento del distanciamiento comienzan los pensamientos. Cuando empiezan los pensamientos equivocados, luego, hermano, se presentan las oportunidades. ¿Aló? Estímulo. El Señor Jesús dice: ¿y tuvo qué? Hambre. Ahora, no era un hambre cualquiera como la que usted, el ayuno de mediodía que hizo, que se comió un burrito bien grande en la mañana para aguantar a las 12, para ayunar hasta las 12 y almorzar. No. Eran 40 días cuando el cuerpo cae en decadencia, cuando el cuerpo humano comienza, hermanos, a morir. Tuvo hambre, ese tipo de hambre, hambruna. Y le dice el enemigo: ¿dónde lo tienta? En la vulnerabilidad. El enemigo te va a tentar en la vulnerabilidad. Es por eso importante que aprendas a no ceder y a cuidarte a ti mismo. Cuida de ti, cuida de tus pensamientos, cuida de tu cuerpo, cuida de tu persona. Antes de cuidar tu casa, tu esposa, tus hijos, tienes que cuidar de ti. Muy importante esto. Entonces, ¿cómo responde? La manera en que el enemigo le ofrece ese estímulo o esa satisfacción a una necesidad personal es usando escrituras. Entiéndase, el diablo usa la Biblia, pero la usa descontextualizada, fuera de lugar. Pero cuando el enemigo usa la Biblia, la usa para apelar al ego de la persona y a la necesidad personal. Cristo se negó a sí mismo. Por lo tanto, si en ese momento tenía hambre, tenía que negarse a sí mismo. Si alguien quiere venir en pos de mí, dice la palabra, tome su cruz. Por lo tanto, el Señor Jesús nunca pecó. Esto es importante. Hebreos 2:17 dice, estoy hablando un poquito y está medio aburridón, pero espéreme, se va a poner bueno, todavía no entramos en el mensaje. Estoy poniendo las bases. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía de ser tentado, debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Está hablando de Cristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Piensa por un momento: cuando estás en vulnerabilidad, cuando estás en debilidad, no cedas. No des acceso, no rindas el terreno, no rindas la trinchera. Ve a la presencia de Dios. Si hay alguien que puede socorrerte, es aquel que fue tentado, pero sin pecado. Y Él tiene el poder para librarte de esa amenaza, de esa acechanza, de esa seducción del enemigo. Él te va a librar.
Todos tenemos momentos difíciles, enojos, molestias, inquietudes, debilidades, impaciencias. Es normal, pero lo importante es que no te rindas. Y aún si en algún momento cediste terreno, tropezaste, cometiste el error, te enojaste, te molestaste, abandonaste, hermano, vuelve otra vez, hermano, porque Dios es un Dios restaurador, porque Dios es un Dios que 70 veces cae el justo y lo vuelve a levantar otra vez, hermano, porque Dios es fiel y misericordioso. No te rindas. Entonces, ¿cuáles son las respuestas? La primera respuesta, le dije que no nos íbamos a enfocar en las tentaciones, sino en las respuestas. Aquí lo importante son las respuestas. Él respondió en la primera respuesta al Señor Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque ¿a qué apeló? A los apetitos y necesidades humanas. Es que siempre nos excusamos detrás de nuestras propias necesidades, nos victimizamos, abandonamos nuestra cruz porque la sentimos áspera, pesada. Amados del Señor, el apetito siempre va a estar ahí, porque la carne es carne. No dan ganas de ir al culto. Si alimentan la carne nunca se satisface, siempre se le apetece más y quiere más y quiere más y quiere más. Por eso el ayuno es la negación a los apetitos carnales. Y el ayuno te ayuda mucho para que tu espiritualidad se haga más fuerte, se fortalezca y tu comunión con Dios intimide de una manera más profunda. Cuando estés batallando con la carne, no le des de comer. Cuando se le apetezca algo a la carne, dile: o te arreglas o no te doy de comer en todo el día. Aleluya. Y verá cómo cambia. ¿Verdad que sí? No le des lo que pide. No le des lo que pide. Sujétela, sométela. No alimentes los deseos de la carne, no alimentes los apetitos carnales. Antes bien, alimenta tu espíritu con la palabra, con la oración. Alimenta tu alma, tu corazón con el pan de vida que viene del cielo, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Híjole, hermano. Apetitos. ¿A dónde apela? A la necesidad humana. El Señor le dice: no, es de la palabra de Dios. No vivimos por lo que la carne pide, no vivimos por lo que la carne desea, no vivimos por lo que la carne le damos, porque todo lo que hacemos lo hacemos para la carne. Trabajamos 40, 50, 60, 70 horas por semana para dárselo todo a la carne. Dígame si no. Con eso compras casa, con eso compras alimento, con eso te vistes. ¿Aló? ¿Y todo en qué se gasta? Y el día que es para darle al Señor, ¿qué pasó? Ya no, porque te lo gastaste todo. Y aún hasta lo que no tenías. Pediste fiado. El Señor le dice: tienes que conformarte con la promesa de Dios. Tienes que conformarte con la palabra de Dios, porque el pan del cielo es mejor que el pan humano, porque la bendición de Dios es mejor que los placeres de este mundo, hermano. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Respuesta número 2. Esta está tremenda. El Señor Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Esto está tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque, amados del Señor, permítame, déjeme ubico, ya me ubiqué. Porque tentar a Dios no es en la aprobación de Él. Él dice: pruébame en esto. Así dice el Señor, una prueba con una aprobación. Pero dice la Escritura que me probaron mi pueblo en el desierto. ¿Se recuerda? Y los hizo morir.
Ahora, ¿por qué? Porque esta tentación o esta prueba hacia Dios, cuando Cristo dice no tentarás al Señor tu Dios, te está diciendo no te atrevas a desafiar a Dios. No te atrevas a desafiar a Dios. Tenga cuidado, hermano, con lo que usted le dice a Dios. No te atrevas. No te atrevas a cuestionar a Dios. No te atrevas a provocar a Dios. Lo que Dios nos está diciendo es: sométete a su voluntad. Acepta lo que tienes y lo que eres, donde Dios te ha puesto y qué es lo que Dios te ha dado. Y sé fiel al Señor donde Dios te puso, hermano. No envidies, no ambiciones lo que Dios no te ha dado. No estés pidiendo lo que no te corresponde, lo que no te toca. No aprendas, no quieras desafiar al Dios de los cielos. Porque aquel que lo desafía se está metiendo, hermanos, en un pleito que jamás va a ganar. Aprende a someterte a Dios, hermano. No pongas en duda su palabra, no pongas en duda su voluntad. Cuando Dios dice algo, obedécelo, acéptalo, hermano. Ríndete a Él y haz lo que Dios dice que tiene que hacerse, porque entonces serás bendecido. Dios conoce tu presente, Dios conoce tu pasado, pero sobre todo Dios conoce tu futuro. Por lo tanto, confía en Él, confía en Él, confía en Él y Él hará, hermano. Él va a obrar en tu vida. Sé paciente. Hay cosas inentendibles. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué esta condición? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta adversidad, Señor? Si yo te sirvo, pero tú no sabes lo que hay detrás de esas condiciones. Tú no sabes lo que Dios está preparando, cómo Dios está anticipando, cómo Dios está forjando algo maravilloso que se va a convertir en bendición para tu vida. No cuestiones, no desafíes y no provoques. Confía en Dios, confía en Él. No se equivoca Dios, hermano. No tentarás al Señor tu Dios. No te atrevas a decirle a Dios que se equivocó. Aprende. Sé paciente, espera. Espera. Por eso el salmista decía: casi desmayo, Señor, casi desmayo de ver la prosperidad del impío. Yo te sirvo, yo soy fiel y estoy en situación adversa. Estoy bajo persecución, estoy bajo aguijón, estoy bajo dolor. Y aquel ingrato que ni te sirve, aquel ingrato que ni nunca lo hace, ni nunca está ahí, ni nunca persevera, le está yendo mejor que a mí. Y tú te preguntas por qué. Y Dios te dice: espera, espera, ten paciencia. Yo estoy ordenando caminos, yo estoy poniendo las cosas en su lugar, en su orden. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Dios no puede ser burlado. Dios es un Dios de bendición. A su tiempo llegará, y llegará el día cuando serás levantado, hermano, y bendecido y prosperado, porque Dios está de tu lado. Toda prueba, toda lucha, toda circunstancia adversa tiene un propósito, tiene un porqué, hermano. No tientes a Dios. No lo tientes, no cuestiones, no desafíes, no provoques. Esa es la respuesta. La tercera respuesta, recapitulemos. La primera: vives del pan del cielo. Vives de la promesa de Dios. Vives por su palabra. Vives por el Señor. Número 2, no le vas a tentar, no le vas a desafiar, no lo vas a cuestionar, no lo vas a provocar. Y número 3, respuesta número 3. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No sirvo, no estoy para otra cosa sino para adorar a Dios. Soy adorador. Yo vengo aquí a adorar al Señor. Voy a mi trabajo y voy adorando a Dios. Estoy con mi familia y estoy adorando a Dios. Soy un adorador y solo a Él le voy a servir. Nada más que a Él, y por Él y para Él yo le sirvo, porque Él es mi Dios, hermano. Solo a Él le adorarás, solo a Él le servirás y a nada más. La primera expresión es: vete, Satanás. Repréndelo, échalo fuera.
Cuando venga la tentación, no la cuestiones, no estés abrazándola, no estés pensando, no estés aceptando, no estés cediendo terreno. Es que en ese momento discierne, es el diablo que te va a destruir. Repréndelo, vete de aquí, vete de aquí. Este lugar no te pertenece, esta es mi casa, esta es mi mente, estos son los atrios del Señor. Aquí está la presencia de Dios. No tienes parte ni suerte en este lugar, porque aquí está la gloria de Dios. Por lo tanto, diablo, te echo fuera, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Vence, 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 sé vencedor. Es que el enemigo es tan seductor, hermano. Te abraza, te seduce con impaciencias, te abraza, te seduce, hermanos, con negligencias, con pensamientos, con cosas que te haces priorizar fuera del servicio y la adoración a Dios. Llega el momento en que el enemigo se apodera de tu ambiente, en donde te hace entender y te hace saber que lo que tú tienes que hacer son cosas diferentes a lo que Dios te manda que tienes que hacer. Seducción, seducción. La gente deja de priorizar. Ah, caray, ¿qué pasó? Vete, Satanás, a tu Dios adorarás, solamente a Dios adorarás. Toda mi vida, todo mi ser está comprometido con el Señor. A Él le voy a servir, a Él le voy a servir. Todo lo que haga es para servir al Señor. Cuando podemos responder al diablo de estas tres formas: no, la palabra de Dios primero, voy a meditar en ella. Número 2, no voy a provocar a Dios, no me voy a ir al pecado creyendo que al cabo Dios me tiene que perdonar. No, 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 yo voy a perseverar, voy a honrar a Dios con mi vida. No voy a provocarlo a ira, no voy a cuestionarlo, no voy a poner en duda su amor y su misericordia. Y respuesta número 3, solamente a Él le voy a adorar y a Él le voy a servir. Cuando estas tres respuestas están en ti, hermanos, para el enemigo, entonces el Cristo se convierte en el sumo sacerdote de tu vida. El sacerdocio antiguo testamentario era aquel, hermano, que intercedía, aquel, hermano, que perdonaba, aquel que llevaba los pecados del pueblo al sacrificio para que luego fueran perdonados. Ahora ya no tenemos un sacerdote como en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos un sumo sacerdote de la línea de Melquisedec, hermano. Tenemos un sumo sacerdote que está a la diestra de su majestad, intercediendo por nosotros, y Él se apiada de nosotros, porque Él sabe las debilidades. Él sabe, hermano, en qué condición estamos. Él conoce nuestros sufrimientos, y ese sacerdote lleva nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestras iniquidades, nuestros pensamientos, y los santifica con su propio sacrificio, y lleva nuestras necesidades delante del Padre y las limpia, hermano. Y ahí, en ese momento, Dios nos bendice y Dios nos prospera, aun cuando hayamos fallado. Gracia de Dios, hermano. Hebreos 4:14, y damos por terminado. Voy rápido para ganarle un poquito, hermanos, al calor. El versículo 14 dice del capítulo 4 de Hebreos, si gusta abrirlo conmigo: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Retengamos y acerquémonos. Retengamos y acerquémonos.
Retengamos y acerquémonos. Retengámonos el llamado. Retengamos, hermano, la presencia de Dios. Retengamos nuestra perseverancia. Retengamos nuestro amor a Dios. Hermanos, permanezcamos sirviendo al Señor. Y cuando las cosas estén adversas, cuando haya debilidad, cuando haya pensamientos, cuando haya, hermanos, aquel cuerpo, aquella carne que se está levantando, vea la presencia de Dios en oración, porque hay un gran sumo sacerdote que te dice: acércate a mí, no te alejes, acércate, acércate, y yo te ayudo, y yo te sano, y yo echo fuera ese pensamiento. Vas a vencer, hermano. Y entonces vendrá el Paracletos, y entonces vendrá el Espíritu Santo, hermanos, y te va a bendecir. Vence, vence, vence los pensamientos, vence las negligencias, vence las iniquidades, hermano. Echa fuera todo lo que no es de Dios, que está acosándote en tu corazón y en tu alma, porque el avivamiento ya está aquí, porque el poder del Espíritu Santo va a bendecir tu casa. Tus hijos serán llenos de la presencia de Dios, tu alma será bendecida, será llena tu copa, hermano. Termino con esto. Alcanzar misericordia, gracia y ayuda. Misericordia porque Dios sabe que somos humanos. Gracia porque la gracia todo lo perdona y todo lo acepta. Y ayuda porque sin la ayuda de Dios yo no podría continuar. Tenemos un sumo sacerdote que se apiada de nosotros. Aprende a responderle al enemigo. Aprende a responderle como Cristo le respondió. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No importa lo que me ofertes, no importa lo que me pongas enfrente, no importa lo que venga a decirme que tengo que abandonar lo que Dios me ha dado. En ninguna manera. Dios ya viene en mi ayuda. Hoy me siento débil, me siento cansado, me siento fatigado, mi carne me está posesionando mi mente, pero Dios viene en mi ayuda. El sumo sacerdote viene a alentarme, viene a fortalecerme. Por lo tanto, tentación y diablo, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús, y soy más que victorioso. Permanece, hombre de Dios, permanece, mujer de Dios. Vamos a vencer, hermanos. Dicen amén. Vamos a vencer, hermano. No vamos a detener este avivamiento. No se va a detener este mover maravilloso del Espíritu Santo por un pensamiento inicuo, por una necesidad física, por algo biológico, por algo, hermano, que mi concupiscencia se está levantando. De ninguna manera yo no voy a interrumpir la gloria de Dios, la presencia de Dios. ¿Están listos, hermanos? Estamos listos, hermanos. Pónganse de pie, por favor, músicos, pasen. Vamos a